La realidad que habitamos parece insuficiente no ya para procurarnos la felicidad, sino el sustento material básico, y parece urgente, por tanto, transformarla. Y parece que para cambiar la realidad primero hay que conocerla, cosa bastante compleja cuando hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo a ocultarla. Probablemente una de las mayores virtudes, quizá la mayor, no sé, del 15M, fue encender las luces, no tanto porque a partir de entonces pudiéramos ver con claridad el panorama de la realidad en su conjunto, sino porque entonces tomamos conciencia colectivamente de que habíamos vivido a oscuras durante mucho tiempo. Habíamos vivido creyendo que habían terminado la dictadura y sus consecuencias, que eran cosa del pasado. Habíamos vivido creyendo que vivíamos en una democracia y que, por tanto, nuestro modelo de separación de poderes, en el respeto a los derechos humanos, en el gobierno del pueblo, en última instancia. Habíamos vivido creyendo que el libre mercado es libre y compatible con la justicia social, y todo eso saltó por los aires en mayo de 2011 con los gritos de no nos representan y lo llaman democracia y no lo es. Eso inauguraba un nuevo tiempo en nuestro territorio del planeta. Y en el planeta, ¿por qué no? Y a partir de entonces, a partir de esa toma de conciencia y de ese encender las luces y encontrarnos con una realidad muy distinta a la que nos habíamos muy compleja, se hicieron más necesarios que nunca aquellos que, como los indios apaches de las películas, nos ayudan a encontrar el camino y a orientarnos en un mapa que hasta entonces había estado oculto. Pero esta vez los rastreadores o los objetos o del general Custer, ahora los rastreadores estaban al servicio de su propio pueblo, de los propios apaches o de los propios campesinos extremeños. Uno de estos rastreadores fundamentales de este tiempo nuestro es Rubén Juste, que se lleva dedicándose desde la universidad a explorar un mundo que es curioso porque en principio no es lo más atractivo para una persona dedicar su tiempo a explorar el IBEX 35 y sin embargo es absolutamente necesario porque es la sala de máquinas del poder, es bueno, no sé si la sala de máquinas o el puente de mando, es el centro de la diana, de la realidad que necesitamos conocer. Este poder económico español muy específico, que forma parte de una clase global, de una élite global, pero tiene su especificidad, tiene su propia crueldad específica, su propia mezquindad específica y tiene una longevidad enorme. Quienes hoy tienen el poder económico, en gran parte, lo tienen desde hace 100, 150 años, son los mismos apellidos, las mismas familias, con nuevas incorporaciones para forjar y mantener y fortalecer este poder económico. Ha sido fundamental la labor del Estado, de los representantes institucionales. Solo gracias a ellos el poder económico es hoy lo que es y viene siéndolo desde hace tanto tiempo. Este poder económico, este poder abusivo de unos pocos sobre las vidas de todos, se puso en cuestión con la Segunda República, que fue liquidada a sangre y fuego. Y a sangre y fuego se forjó el patrimonio y la capacidad de influencia de empresas que hoy son el BBVA, el Santander, Iberdrola, etcétera, etcétera. Este poder se volvió a poner en cuestión en la transición, sobre todo por la acción colectiva y solidaria y autoorganizada del movimiento obrero. Pero el movimiento obrero seguramente hizo la primera parte, la más dura de la transición, poner al régimen franquista contra las cuerdas, digamos, pero finalmente no fueron los vencedores de aquel proceso. Los vencedores de aquel proceso, me parece, fueron dos fuerzas fundamentalmente. Aquellos franquistas que entendieron que tenían que dejar de serlo nominalmente, los llamados reformistas, y aquellos representantes de
de esa nueva fuerza que tenía que ver con el movimiento obrero y que hablaba de traer la democracia, la justicia social, el estado del bienestar, etcétera, etcétera, que de alguna manera unieron fuerzas con los franquistas reformistas para que el poder económico no sufriera transición ninguna. Algún individuo cayó, como el banquero Ignacio Coca, pero el grueso de las familias, de los nombres, de las gentes que tenían el poder económico, pasaron por la transición sin mutación ninguna. Y las únicas mutaciones son incorporaciones de nuevas gentes. Algunos, muchos de ellos, venían del Partido Socialista, de ese socialismo de Felipe González, Carlos Olchaga y Miguel Boyer, y otros, como ahora, vienen del otro lado del Atlántico. Hoy el principal accionista del IBEX 35, esto lo sé gracias a Rubén Juste, es BlackRock, esa empresa turbia que es el mayor banco de inversiones del mundo, que hace cosas como comprar vivienda social y echar a la gente que vive para especular con ella, y que fueron los que crearon el Sareb o el FROB. ¿Rubén? Fueron los que crearon el Sareb, el banco malo, por encargo de Luis de Guindos. Digamos, diseñaron cómo había de funcionar eso, la reestructuración bancaria, el rescate, etcétera. Entonces, gracias, Rubén, por este libro, por esta brújula que nos ayuda a guiarnos, a saber quiénes son los enemigos de la posibilidad de la emancipación colectiva, de la justicia social, de la buena vida, de la vida digna, quiénes son los pilotos suicidas que aún hoy y contra toda evidencia se empeñan en seguir conduciendo el autobús hacia el barranco. Entonces, nada más, tenemos con nosotros a Rubén Juste, sociólogo, autor del libro IBEX 35, colaborador de la revista Contexto, donde ha publicado gran parte de las investigaciones sobre este tema, a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y a Miguel Mora, director de la revista Contexto. Ahora le paso la palabra a Pablo. Bueno, muchísimas gracias a... Así igual mejor, ¿no? Muy bien. A todos y a todas por venir. Muchísimas gracias al Teatro del Barrio por hacer posible este evento, a Alberto, a Miguel, a Rubén. Quizá está menos feminizada de lo que debiera esta mesa. Yo creo que en el futuro tenemos que seguir avanzando también en esto. Yo solamente conocía a Rubén por algunos artículos en Contexto que me habían entusiasmado, pero el libro reconozco que, los que me conocéis sabéis que me gusta tuitear y compartir en Facebook las cosas que voy leyendo, y tengo esa terrible costumbre de subrayar con diferentes colores, con diferentes formas, y hacía tiempo que no encontraba un libro que me hubiese fascinado tanto. En los últimos 2 años, yo creo que nosotros mismos necesitábamos buscar lecturas que de alguna manera nos explicasen el tiempo histórico que estábamos viviendo, y de repente algunos clásicos volvieron a cobrar vida y aparecía un Gregorio Morán rejuvenecido que volvías a leer su biografía sobre Suárez, o un libro como El cura y los mandarines, a pesar de que hablaba de un tiempo histórico muy distinto, del papel de los intelectuales, o se volvía a editar El precio de la transición y adquiría un significado distinto. Estuviese vivo. Hay algunos libros que ha escrito en los últimos años, hay uno reciente que solo he podido ojear, pero hay algunos estudios anteriores de Manuel Rodríguez o de Isidro, en el que hablaban de Madrid, en el que hablaban de la importancia del concepto de clase media. Juan Carlos Monedero, en la transición contada a nuestros padres, también había sido
capaz de detectar algunos elementos de cambio de época, pero para mí este libro marca un antes y un después. Y ahora trataré de razonar por qué. Enric Juliana, que es otra de esas cabezas con una enorme intuición histórica, en un artículo hace unos días señalaba una carencia que había en este periodo histórico español que comparaba con Italia. En una de la finezza fiorentina de Enric le permite mirar la política española y la política catalana a través de unas lentes políticas formadas en Italia que le hacen tener intuiciones y señalar cosas que muy poquitos analistas son capaces de señalar. Y decía algo, decía, claro, en Italia ese cambio de régimen que tiene que ver con la desaparición histórica del PC, no solamente como partido, sino como proyecto histórico, con el surgimiento de Forza Italia como partido empresa de Berlusconi, que se terminara imponiendo ese concepto tan importante que en España existe también, el popolo de la televisión, había tenido unos nombres muy concretos, y hablaba de dos nombres. Tangentopoli, tangente sería como un significante en italiano muy interesante para hablar de corrupción, y mani pulite, manos limpias, digamos, como los dos significantes que daban nombre a una transición epocal en Italia que había implicado una transformación de su sistema político. Decía, en España no hay nombre, no hay todavía un significante que sirva para señalar qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que en este libro aparece ese nombre, aunque no aparece de manera explícita, y yo lo llamaría la trama, porque este libro fundamentalmente es una historia del poder en España, que entiende algo que aparentemente es muy obvio para los científicos sociales a propósito del poder, y es decir que el poder es una relación o un conjunto de relaciones. Esto debería ser muy obvio, pero yo recuerdo en las clases de ciencia política, esto era la primera semana de clase, explicar a los estudiantes que el poder es fundamentalmente una relación o un conjunto de relaciones, que el poder no necesariamente se identifica con una cara concreta o con una foto fija, sino que el poder es algo que se construye históricamente, que se construye en el tiempo a través de una serie de relaciones. Esto es un trabajo que muchas veces incluso los historiadores tienen verdaderos problemas para identificar, y no digamos ya los politólogos. Y hacer historia se convierte en hacer historia de los regímenes políticos, o historia de los sistemas de partido, o historias de acontecimientos mediáticos relevantes, o historias que al final tienen muchísimas dificultades para desentrañar ese complejo, esa trama que revela ese conjunto de relaciones de los que en última instancia toman las decisiones. Ese tipo de relaciones que son cambiantes, que están sometidas a la historicidad, que están sometidas a las contradicciones entre diferentes actores, a condicionamientos geopolíticos, a condicionamientos epocales y culturales, y ahí el libro es un despliegue de nombres propios en los que de repente todo empieza a cuadrar. Espero que no se banalice esto que voy a decir, pero Rubén es como ese personaje en Matrix que en un momento determinado te ofrece dos píldoras, la píldora roja o la píldora azul. Y la píldora roja es la que de alguna manera, cuando te la tomas, te hace comprender Matrix y ves Matrix desde fuera. Te da una serie de instrumentos que te hace como tomar esa distancia, ese gran plano general, y de repente todo empieza a adquirir sentido. Entonces, toda esa sucesión de nombres propios, Expo 92, Samaranch, Juegos Olímpicos, Solchaga, Banco de España, López Rodó, Comunidad Económica Europea, Maastricht, Aznar, Ley del Suelo, Bárcenas, Moral Santín, Derechos del Fútbol, Vía Digital, Canal Satélite Digital, A3 Media, Prisa, Florentino Pérez, Silvio Berlusconi, Rodrigo Rato, Isidre Fainé, todos esos nombres
aparentemente desordenados e inconexos, empiezan a formar parte de una trama que adquiere sentido y que además Rubén hace una cosa que no suele ser muy habitual entre los sociólogos ni entre los politólogos, y es escribir muy bien. El libro está muy bien escrito y es muy claro, es un libro sencillo de leer. Esto es algo que se presupone entre los científicos sociales a los historiadores, pero con los sociólogos y con los politólogos es más infrecuente. Suelen tener una prosa mucho más críptica y no es el caso. Y el libro empieza con un sueño. Dices, ¿cómo un libro sobre historia del poder puede empezar con un sueño? Pues empieza con un sueño y un viaje en el transporte público a través de Madrid, que de alguna manera es esa pastilla de Matrix que te hace comprender pues cómo desde el momento en que te levantas y abres el grifo de la ducha, eso tiene que ver con quiénes son los dueños del agua y los dueños de la energía, que en el momento en el que coges el transporte público, eso tiene que ver con quiénes son los dueños que han fabricado esas estructuras de transporte, eso tiene que ver con licitaciones públicas, eso tiene que ver con estructuras de poder administrativo que afectan a los niveles autonómicos y a los niveles municipales, que la propia geografía y el urbanismo de Madrid, cuando ves las Torres Kío, pues no solamente ves el templo del diablo. De nuevo, en el libro además hace gala de una enorme formación cultural con las referencias cinematográficas y literarias, sino que cuando ves las Torres Kío estás viendo formas de entrada de capital extranjero en España, diferentes transiciones en el empoderamiento de sectores de las oligarquías financieras, entiendes lo que significó Caja de Madrid como instrumento de empoderamiento de la Casa Aznar y del proyecto político de Aznar respecto a las formas, digamos, de empoderamiento que habían tenido las élites políticas socialistas, y digamos todo empieza a cuadrar, lo empiezas a entender. O sea, es un libro que sirve para entender lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en España y que sirve también para entender la transición que estamos viviendo en este momento. Y sirve además, y os quiero leer una parte del libro, para comprender el significado de la palabra corrupción y entender que corrupción tiene mucho más que ver con trama y tiene mucho más que ver con poderes oligárquicos que con, digamos, acepciones mucho más frecuentes. Hay un momento en el epílogo del libro en el que dice: reto al lector a que haga un ejercicio y nombre una serie de palabras asociadas al término corrupción. Seguramente le salga políticos, Estado, partidos, impunidad. Esto parece muy sensato. Y es muy probable que no salga en ningún caso grandes bancos, concentración de capital, monopolios, clases propietarias o grandes empresas. Bueno, en este libro se entiende que la corrupción es fundamentalmente lo segundo, que la corrupción es una forma de entender y de construir el poder en España, y que existe una trama corrupta que a través de mecanismos legales y no legales ha sido capaz de mantener el poder en los últimos años y hasta ahora ha logrado de alguna forma retener espacios fundamentales de poder, pero al mismo tiempo está en crisis. Nunca como ahora había habido un desafío de tipo político y social a la hegemonía de ese bloque de poder, a la hegemonía de esa trama. Y eso tiene mucho que ver con el 15M y tiene mucho que ver con la emergencia de un bloque histórico de fuerzas políticas, entre la que está Podemos, pero no solo, que de alguna manera ha planteado la posibilidad de una redistribución distinta del poder en nuestro país, en una manera de reparto diferente del poder. Y eso nos sirve para entender, para vincular en el mismo hilo, en el mismo relato, lo que significan o lo que representan significantes aparentemente desconectados, como Urdangarín, como Bárcenas, como monarquía, como Arabia Saudí, como presidente de la región de Murcia, como Zaplana, como Esperanza Aguirre, como Cristina Cifuentes, como Florentino Pérez, como Acciona, como FCC, como Banco Bilbao Vizcaya, como Caixa, como Bankia. De repente hay una manera de comprender cómo siguen resistiendo esas redes de poder ante
la posibilidad inminente de que haya sectores que no proceden de esas oligarquías y sectores que no son susceptibles de ser comprados por esa trama, por esa red, que pueden cambiar las cosas en este país. Estamos hablando de un momento epocal en el que hay una transición en el que, digamos, sectores de lo que configuraron los poderes políticos y económicos tradicionales en nuestro país están resistiendo. Están resistiendo con notable eficacia, pero están en última instancia defendiendo una suerte de restauración. Digamos, se han quedado sin proyecto de país. Hay una cosa que aparece en este libro y que es enormemente honesta, y es reconocer que en este país tanto el PSOE en los años 80 como el Partido Popular en los años 90 tenían un proyecto de país. Tenían un proyecto de país que en buena medida se cumplió y que tuvo incluso sus años dorados vinculados al éxito del crédito sin límites, que permitía una capacidad de consumo elevada a altos sectores de la población y que estaba vinculada a la industria del ladrillo, a una manera de incorporación periférica de España a la Unión Europea, y que todo eso saltó por los aires a partir de la crisis de 2007 y que el 15M fue probablemente pues, la primera señal de que esos proyectos de país se venían abajo. Y hoy por hoy no tienen un proyecto político alternativo, no tienen proyecto de país. El Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos en este momento no tienen proyecto de país, no tienen en la cabeza nada diferente a lo que signifique resistir. Resistir a Podemos, resistir al desafío secesionista catalán, utilizar la Constitución como una suerte de elemento de atrincheramiento, resistir a las movilizaciones sociales con la ley Mordaza, tratar de resistir a los derechos de los trabajadores con reformas laborales que no sirven para solucionar ni el problema del paro ni el problema de la precariedad. Tenemos unas élites políticas atrincheradas con unas élites económicas, una trama que trata de resistir una serie de cambios que se están produciendo ya de manera inevitable y que siguen avanzando en términos históricos, con un contexto geopolítico mundial completamente distinto a ese contexto que permitió, pues en el caso del Partido Socialista en los 80, apoyarse en el proyecto europeo, un proyecto europeo que tenía que ver con la llegada de los fondos de cohesión y una división del trabajo en Europa que hacía que nuestro país se terciarizara, y en el caso de Aznar, pues digamos con una nueva coyuntura que tenía que ver con la absoluta hegemonía de las finanzas y por la apuesta por la industria de la construcción. Y digamos que en este caso, en el caso de Aznar, con una vinculación a la política exterior de los Estados Unidos, que fue lo que finalmente le terminó sacando del gobierno. El tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero lo explica muy bien también, es un interregnum entre una serie de medidas en términos de derechos civiles muy interesantes, pero la absoluta incapacidad de desmontar esas redes de poder que se habían construido, y en cuanto llegó la crisis se manifestó la debilidad y la impotencia de ese gobierno. Y desde entonces hasta ahora no hay proyecto de España, ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en las fuerzas políticas que de alguna manera se han identificado claramente con el IBEX y con los proyectos de las élites. Y esa crisis, que es una crisis de régimen, avanza, digamos, en términos históricos, y seguramente el libro es, digamos, como una de esos, bueno, pues de esos relatos que cierra una historia de nuestro país que poco a poco se va cerrando. Lo que dice el Gobierno, cuando el Gobierno dice se está volviendo a la normalidad, eso es, digamos, una suerte de fantasía y una especie de nostalgia con respecto a un pasado que no va a volver. Que en este país el reparto simbólico de posiciones que existía entre una fuerza política de centro-derecha y una fuerza política de centro-izquierda, que eso ya no exista, que tengan enormes dificultades para plantear, digamos, un proyecto de desarrollo económico distinto, que no pase por el famoso Pacto de Estabilidad Europeo, que no pase por el artículo 135 de la Constitución, revela la incapacidad de unas viejas élites políticas para seguir pensando España. Pensaron España en los años 80, pensaron España en los años 90, continuaron con una especie de sueño vinculado a la burbuja inmobiliaria a principios de las décadas de los 2000, pero eso ya no funciona.
y el contexto internacional es completamente distinta. Cada vez que preguntan a ciudadanos europeos de cualquier país si quieren seguir en el proyecto de la Unión, pues ya hemos visto lo que ocurre. Nadie se imaginaba que en los Estados Unidos pudiera ser presidente alguien como Donald Trump. Nadie imaginaba que en Italia una fuerza política como Cinque Stelle fuera a ser determinante en ese, digamos, en ese territorio político. Nadie imaginaba que el Frente Nacional siguiera creciendo en Francia, y nadie imaginaba, hace no tanto tiempo, que cada vez hubiera más sectores en la socialdemocracia europea que se salgan de la vieja disciplina de la tercera vía. Que cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, los socialistas belgas y una parte de los socialistas franceses, los del sector de Benoît Hamon, digan nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo de libre comercio, revela una crisis de régimen que en España ha tenido una traducción política en un sentido progresista con Podemos y con nuestros aliados, con las fuerzas del cambio. Bien, este libro permite comprender esos periodos históricos fundamentales y es una caja de herramientas fantástica para entender la situación en la que estamos ahora y la necesidad de hablar del futuro de España. Cuando nosotros decimos que es necesario hablar de un plan nacional de transición energética que cree empleo a partir de la rehabilitación de edificios y que apueste por recursos no hidrocarburíferos vinculados a la soberanía, estamos hablando del futuro de nuestra patria. Cuando nosotros decimos que Europa no se puede fundamentar en una división del trabajo que convierte en periferias a los países del sur cuando solo pueden competir con mano de obra barata, y decimos que Europa se tiene que fundamentar en la defensa de los derechos sociales, en competir por arriba y en seguir siendo un espacio de protección de los derechos humanos, estamos tratando de desafiar un modelo de Europa que se viene abajo. Cuando decimos que España es una realidad política plurinacional y que un nuevo contrato de convivencia tiene que implicar asumir que tiene que haber cauces democráticos, frente al inmovilismo del búnker estamos diciendo que tenemos un proyecto de España. O cuando decimos que los derechos sociales y los derechos humanos tienen que estar blindados en la Constitución y que el mejor mecanismo para combatir la corrupción es la política económica. Que el problema de la corrupción, en última instancia, es que en algunos palcos de campos de fútbol se estaban llevando a cabo las reuniones fundamentales que decidían sobre la vida de muchísima gente y que la democratización de la economía es un instrumento imprescindible para avanzar en la democratización de la sociedad. Creo que, y con esto termino, estamos viviendo una época de transición, una época de epílogo, una época de epílogo, digamos, del tiempo de los Solchaga, del tiempo de las clases medias que soñó Manuel Fraga y que fue capaz de llevar a cabo finalmente José María Aznar, del tiempo de la burbuja inmobiliaria, del tiempo de la corrupción como forma de gobierno, del tiempo de Esperanza Aguirre, del tiempo de Cristina Cifuentes, que eso cada vez va formando parte de una España que forma parte del pasado, y creo que poco a poco se va abriendo una España que forma parte del futuro, en el que cuando se hable del IBEX 35 o cuando se hable de las oligarquías, pues espero que se hable de una forma pasada del límite democrático al desarrollo y al crecimiento democrático de nuestra patria. Y creo que este libro es pues, probablemente la mejor caja de herramientas que se haya fabricado en muchísimos años y para mí pues, un honor estar aquí hoy con ellos. Gracias. Pues, un poco, tú también. No. Ahora toma la palabra Miguel Mora, director de la revista Contexto. Por este, por ejemplo, ¿se oye? Toma este. Gracias, Alberto. Gracias, Pablo, y gracias, Rubén, por invitarnos a la presentación de tu criatura, que es, bueno, como ha dicho Pablo, un libro fundamental y que sobre todo cubre un vacío enorme, yo creo, ¿no? Porque, y también que se convierte en un síntoma de muchas cosas que han pasado en los últimos años, no solo en la política y en la economía, pero también dándose al poder, en vez de escrutando a ese poder, ¿no? Durante los años, sobre todo durante los últimos 10 años, ¿no? O los últimos 8 años, en los que se acabaron las vacas gordas y llegó el sistema político italiano, por ejemplo, en Europa. Y es muy sintomático, y Pablo hablaba de Giuliana,
y de que no había un nombre para lo que ha pasado en España. Bueno, lo que nosotros hemos intentado en estos 2 años en Contexto es intentar explicar, dar un nombre a eso que estaba pasando. Y hemos hecho varias tentativas y nos ha ayudado mucho Rubén cuando llegó con su cara de no haber roto nunca un plato y con su libro y su investigación, su tesis llena de datos brutales y de eso que Pablo llama la trama, que es gráficamente una gran trama, y en el libro están los gráficos de esa trama, que son impresionantes. Pues Rubén llegó al saloncito de CTXT con estas tramas y yo dije, bueno, ¿esto cómo lo vamos a publicar? O sea, esto hace falta un intérprete para cada gráfico y no teníamos ni medios ni capacidad física para publicar esto, ¿no? Pero desde el primer momento pensamos que Rubén era el tipo que tenía las claves que podían dar los nombres de lo que estaba pasando en este país y de lo que había pasado. A mí me lo presentó Gorka Castillo, que es otro colaborador de Contexto, diciéndome que se había pasado años en la CNMV escarbando los archivos porque no se podían sacar los documentos de allí. Y entonces él iba con la bici a la CNMV por las mañanas, se sentaba allí y se ponía a copiar los miembros de los consejos de administración de cada empresa, desde que había nacido el IBEX. Y yo me lo imaginaba allí al tío, y la verdad es que es impresionante, ¿no? El trabajo que ha hecho. Él lo cuenta también en el libro, diciendo que allí estaba rodeado de abogados y de preferentistas desesperados que iban a intentar entender cómo les habían estafado y quién era, en última instancia, el que les había estafado, ¿no? Y bueno, y él ahí como una hormiguita recopilando esos nombres y esa trama, empezó a explicarnos en Contexto lo que había visto y cuáles eran las conclusiones de eso, ¿no? Y bueno, es la historia del país de los últimos 25 años, ¿no? De los últimos 24 años. Una socialdemocracia entregada completamente al capitalismo más salvaje, sumisa totalmente a la gran empresa y a la gran banca. Una derecha oligárquica que funciona como siempre. Unos grupos religiosos completamente inmersos y metidos en las grandes empresas, como el Opus Dei. Y esa mezcla, que en Italia saltó por los aires en gran parte en el año 92, es precisamente en el año 92 cuando en España empieza a carburar más, ¿no? Y finalmente la llegada de lo que en Contexto llamamos con Rubén el gigante silencioso, ¿no? Que es BlackRock, ese fondo de inversión que tiene más activos que muchos PIBs de muchos países desarrollados, ¿no? Bueno, ese relato lo fuimos haciendo, le fuimos inventando a Rubén a hacerlo, bueno, pues con nuestra, digamos, modestia de medios, de una forma serializada, intentando ponerle un nombre. Uno de los nombres que le pusimos al principio era un poco evidente y en homenaje a Tangentópolis era Chorizópolis. Un poco castizo, sí. Siempre dijimos que Contexto era como el New Yorker con sabor a chorizo, pues ya aprovechamos y pusimos ese nombre. Luego, a medida que iba publicando cosas, cambiamos y también surgió la actualidad y titulamos algunos artículos bajo la serie, bajo el epígrafe Grandes titiriteros de la corrupción, que yo creo que se ajusta bastante también a lo que pasó. Bueno, la sorpresa fue que los artículos de Rubén, que no es un periodista, sino un sociólogo y que venía, en fin, con su investigación debajo del brazo y que era complicado convertir eso en materia periodística, enseguida se fue viendo que eran de lo más leído de Contexto, pero hasta unos niveles que nos dejaron alucinados, francamente. Uno de ellos se titula De acuerdo, manda el IBEX, pero ¿quién manda en el IBEX? Esa ha sido la pieza más leída de los 2 años de Contexto. Lo han leído 338.000 personas. Con lo cual, te vaticino, Rubén, que si solo el 10% de los lectores de ese artículo compran el libro, ya podrás dejar la bici, finalmente. Luego ha habido, entre los 50 más leídos de estos 2 años, hay 6 de Rubén. Ha publicado 18 o 20, pero 6 están entre los más leídos. Otros tienen títulos proféticos, como Una gran coalición llamada IBEX 35, ¿no? Ese se publicó en noviembre, me parece.
y 2 meses después, digamos que anticipó la gran coalición, digamos, disimulada que llegó después, ¿no? Otro se llama el gobierno en la sombra del IBEX 35, otro se llama El último botín y otro se llama ¿Quién gobierna realmente? En fin, todos giran sobre el mismo eje y son, digamos, un reflejo de una manera de trabajar que es maravilloso porque yo he descubierto que resulta que el ídolo de Rubén es una señora que se llama Ida Tarbell, que es una periodista norteamericana, estadounidense, que está considerada casi como la madre del periodismo de investigación. Es una señora que a finales del siglo XIX empezó a investigar a la compañía Standard Oil de Rockefeller y hizo una serie de 19 artículos en una revista que se convirtió en un libro y que resultó ser uno de los, digamos, primeros trabajos periodísticos de investigación. Y hace no muchos años la Universidad de Nueva York, en el año 99, hizo un balance, digamos, del siglo y la investigación de esta señora quedó en el número 5 de los mejores trabajos de investigación de todo el siglo XX en América. Hoy hemos ido a ver quién era esta señora y es realmente un personaje fascinante. Resulta que yo no me había dado cuenta, pero Rubén lo puso en su autor de contexto, la ficha de autor, dice yo, amante del periodismo de Marx y de Ida Tarbell. Y es acojonante, ¿no? Porque es curiosísimo. No sé si tengo por aquí la frase realmente de Ida Tarbell. Bueno, en cualquier caso, el libro, una vez, digamos, unificado, todo eso que nosotros hemos ido publicando en contexto de una manera seriada, es más importante todavía, mucho más importante que la serie, ¿no? Es una construcción, un relato muy completo, histórico y periodístico, pero también económico y social y sociológico, ¿no? De lo que hay detrás del IBEX 35, no solo de lo que es el IBEX 35, sino de lo que hay detrás del IBEX. Y en ese sentido es una lección muy importante para los periodistas, ¿no? Hemos sido los periodistas muy golpeados por la crisis, pero también muy golpeados por nuestra propia incapacidad para contar la realidad a la gente y de ahí nos ha venido, digamos, el castigo de la gente que nos ha dejado de creer en nosotros y hemos perdido la credibilidad. Bueno, Rubén yo creo que nos ayuda, nos enseña dónde está el camino, ¿no? El camino de buscar los datos, de contarlos bien, de escribir bien, de escribir con cuidado y de escribir siempre pensando en el lector y no en el poder, es decir, poniendo la mirada donde hay que ponerla, ¿no? Y no al revés. Datos. Bueno, el libro es una orgía de datos, ¿no? Y es un placer para cualquier periodista bucear en esos datos, ¿no? Sí, había una frase maravillosa de Ida Tarbell, la he encontrado, que es: no hay medicina más efectiva para llegar a los sentimientos de un público fervoroso que las cifras. Y esa filosofía, que es fantástica, es la que alimenta el libro, ¿no? Y, bueno, solo por decir algunos datos que están expurgados a lo largo de todo el libro. Carlos Slim es hoy el dueño de FCC y de Aqualia. La luz subió un 50% desde que empezó la crisis en España. 15,5 millones de personas vieron Operación Triunfo en 2002, cuando gobernaba Aznar. Bertelsmann es propietaria de La Sexta y de Antena 3. OHL tiene 26.000 empleados, de los cuales solo 9.000 están en España. Y el más polémico de los que han salido a la luz estos días, el valor bursátil del IBEX equivale al 50% del PIB español. Las empresas del IBEX pagan el 7,5% del total de impuestos que se cobran en España y dan el 7,5% de los empleos. Otro más, sacado un poco al azar, la Expo 92 costó 222 millones de euros. Bueno, es solo un aperitivo. Compren el libro, léanlo
y rindan tributo a este sociólogo que se puso a hacer de periodista y que nos ha dado una lección a todos los periodistas. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a los que me acompañan. Es un lujo para mí, por mi edad y por mi trayectoria, tener este estreno casi de película. Y nada, bueno, también quería agradecer sobre todo a Pablo porque la publicidad que me ha hecho, vamos, es inestimable, incalculable también. Y además he descubierto un nuevo mundo que son los haters en Twitter, que de repente cuando he recibido y conozco, vamos, ahora me sigue gente de la Fe Jones, gente de todas partes, vamos. Y una cosa que me ha llamado la atención y sobre todo lo que ha aparecido aquí, aparte de estos haters que me odian ya simplemente por estar asociado, es el hecho de ser cuestionado porque sea sociólogo. ¿Qué puede ser que además ha salido? ¿Cómo puede ser que un sociólogo escriba sobre el IBEX 35? Y a raíz de los comentarios que hacían los compañeros, me salía una frase, y es si nos hacemos las preguntas adecuadas. Yo siempre, al pensar en ciencias sociales, por esto de ser provinciano de Toledo, pienso en un olivo y en varear un olivo, ¿no? O sea, todos, digamos, la realidad es un olivo y cada uno pues vareamos, ¿no? Pero todos, al final, vareamos el mismo olivo y las mismas olivas. Lo que tenemos que ver es qué hacemos con ellas, qué preguntas nos hacemos, porque al final todos, estamos viendo la misma realidad, que es la realidad del poder y es la realidad de la sociedad. Y esto me lleva un poco a reflexionar sobre lo que ha sucedido el fin de semana, a propósito del dato que ha comentado el controvertido que tuiteaba Irene Montero sobre, digamos, la relación entre capitalización bursátil y el Producto Interior Bruto. Pues en todo el desarrollo de las conversaciones, lo que se hacía era deslegitimar al emisor y decir, no, esto no puede ser así, esto no es así. Y me llamaba la atención que nadie proporcionaba ni un solo dato. No hay ningún dato. Nadie ha dado un dato fehaciente sobre cuál es la aportación del PIB, o sea, la aportación del IBEX al Producto Interior Bruto. No he recibido, ni incluso tampoco he encontrado luego se puede explorar otros, por ejemplo, la facturación, porque además facturación en 2012 equivalía pues, a 337.000. Hay un estudio de expansión que dice que son 345.000 millones. Pero sobre todo hay un dato que nadie ha proporcionado y es el hecho que las empresas del IBEX no proporcionan esa información. No la proporcionan y nadie la ha dicho. ¿Cómo puede ser que una gran empresa española, que supone que tiene accionistas, que responde ante ellos y ante la sociedad, no dé la información sobre cuánto aporta? Y, de hecho, bueno, tirando del hilo, alguien podría haber dicho, bueno, a lo mejor es que sí, solamente una. 2015 fue PricewaterhouseCoopers, aquella consultora, la que hizo un informe, digamos, muy extenso sobre el Banco Popular. Y, digamos, solamente me parece que fue El Mundo el que dio alguna repercusión sobre ello, diciendo cómo los inversores internacionales se extrañaban de que no hubiera información sobre estas empresas y empezaban a demandarlo. Y solo esto se ha puesto en marcha cuando el Popular iba a venderse, cuando salía del entramado español. Entonces, cuando sale del entramado español, de repente hay una información, digamos, que es más profunda. Y esto me parecía, digamos, relevante para presentar lo que es el libro y la relevancia que pueda tener, y también desde la humildad. Es el hecho de que quizá, o sea, no es por ser más inteligente o menos, sino de pensar qué preguntas son las necesarias en este momento, qué datos tenemos que buscar. Y yo creo que el hecho de, sobre todo, en lo que debería ser una conversación y lo que debería ser un aporte a saber cómo funciona el poder en España, se convierte en un proceso de victimización del emisor. Vemos a Irene Montero como culpable y rápidamente generamos un chivo expiatorio. Pero no hay ningún periodista, y me incluyo entre ellos por formar más o menos parte de ellos, que se haya preguntado el por qué no existe ese dato, ¿no? Y aquí me voy un poco un poco para aclarar qué es el libro y también para evitar, digamos, malos entendidos
Y es el hecho de que este libro no es un libro de economía, no es un libro de periodismo y no es tampoco es ciencia política. Y eso creo que lo que para mí tiene valor y se concentra sobre todo, para mí ha sido la palabra herético, que condensaba para mí ese significante de no estar en lo ortodoxo. Tratemos de pensar diferente. No quiere decir que tengamos la verdad por ello, porque no formamos de esa parte, esa corriente. Y me parecía importante señalar eso. Hay un adjetivo que es lo que define esta investigación. El hecho de que haya una preferencia, digamos. Es una historia del poder concreta, que se desvía, digamos, de la manera tradicional de contarlo. Y quizá por eso es lo que extraña de la investigación. Digamos que esta desviación, sería, yo soy como un fariseo casi en lo que es las ciencias sociales, tiene que ver con tres cuestiones que yo creo que llaman la atención con el libro. Primero es el tema. Evidentemente, el tema es el IBEX 35, ¿por qué yo estoy analizando eso? Y sobre todo porque no lo analizo, digamos, de la manera tradicional, buscando capitalización bursátil, buscando cotizaciones, buscando valor del accionista, rentabilidad. ¿Y por qué me centro en lo que son las relaciones? Digamos que eso es lo que define un poco, es alejarse un poco de esa realidad cotidiana que nos abruma dentro de, pues, desde los medios de comunicación, la vida diaria, que no nos dejan pensar que existe algo más, ¿no? Y aquí, pues, un poco he ido a dar con la existencia de estos grupos que abundan dentro del IBEX y que permiten hablar, digamos que hablar más allá de lo que se dice normalmente del IBEX. El IBEX, pues su definición formal es un índice bursátil que aglutina a las 35 empresas de mayor liquidez, pero lo que se ve, si se desvía de esa manera ortodoxa, es la existencia de grupos, que es lo que se puede ver, pues, por el cruce de accionistas, por el cruce de consejeros. Entonces empezamos a ver que puede existir, como decía Pablo, una trama. Es una nueva conceptualización del poder, porque entonces se nos viene diciendo que no, son empresas totalmente diferentes que no tienen por qué tener intereses comunes. Pero si empezamos a ver y a estudiar, pues como vienen, por ejemplo, en algunos gráficos, pues esa interrelación, el lugar que ocupaba Blesa con algunas empresas y ver esas relaciones objetivas que nos deben interesar a todos, ¿no? Porque no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de las posiciones que ocupaban cada uno. Entonces, a partir de estos elementos empezamos a ver que el IBEX 35, que hay algo más, al igual que ese dato del PIB, hay algo más, esconde algo más. Y es cuando podemos ver, pues, que existen individuos, digamos, como BlackRock, que nadie se había preguntado y nadie se cuestiona qué hace una entidad como BlackRock gestionando la mitad de las empresas del PIB, del IBEX 35. O la Caixa, por ejemplo, porque rivaliza con ellos, o toda una serie de elementos. Por otro lado, el componente político, ¿no? Que muchas veces, pues, se había abordado, pero no se había concretado qué función tenían ahí en el IBEX 35. Y aquí me voy al segundo punto. Si este libro sí que es cierto que se desvía de una cierta medida de la ortodoxia de cómo afrontar un índice bursátil o la economía, también combina las tres cosas, que creo que lo hace heterodoxo, el hecho de utilizar datos, utilizar citas y utilizar una interpretación también. No me he querido quedar en ningún elemento, puesto que lo que nos falta es un poco de visión. No digo, yo tampoco no llego a todo, pero sí veo que necesitamos combinar elementos para entender qué ha sucedido en España. Y ahora miré al tercer elemento. Pero estas tres cuestiones implican, uno, que yo aquí no juzgo en este libro, tampoco hago una exposición como podría hacer un periodista y tampoco aporto solo datos para ver qué relación existe entre un hecho y otro. Lo que trato de ver es la historia, qué ha sucedido en los últimos 25 años, 40, alrededor de la estructura de poder española. Quien lo juzga es el lector, que es el que tendrá que sacar conclusiones. Y me voy al tercer elemento que hace herético, este libro, que es el estilo narrativo, que he preferido que sea, pues, mordaz, que utilice el humor
y tiene que ver con un aspecto que además tiene que ver con el PIB, con esta famosa polémica, y es el miedo a ver el poder y a ser visto por el poder. Y yo creo que este estilo pues iba un poco a intentar confrontar esa barrera que tenemos todos a la hora de ver el poder, y esto es parte de la historia de la humanidad. Yo cada vez que voy por Toledo y pienso, pues, cómo fuimos capaces de pensar que pues, quien estaba en el castillo, pues, digamos que no estaba a favor de nuestros intereses, sino el suyo propio. ¿Cómo fuimos capaces de independizarnos? Y es la historia de la independencia del ser humano, es la historia de la independencia del miedo. Y yo creo que es fundamental para el conocimiento tener en cuenta que para avanzar en el conocimiento debemos dejar de tener miedo. Y el hecho, por ejemplo, de que nadie se haya hecho esa pregunta de exigir al IBEX mayor transparencia, que aporte datos sobre cuánto aporta, no solamente al PIB, a los impuestos, tampoco lo hay. Tampoco hay, digamos, informes como lo hizo el Popular sobre la aportación total de impuestos en relación al IBEX 35. Entonces, este aspecto digamos, del miedo, pues me ha ayudado también a afrontarlo, digamos, con esa caricaturización del poder, que es necesario en este tiempo de parálisis. La única forma de salir y de permitir a la gente, digamos, acercarse a un aspecto como el IBEX 35, que a nadie le podría importar, pues es a través de su humor. Y también tiene, digamos, este humor tiene un sentido histórico respecto al momento en el que estamos y en el momento también de descomprensión absolutamente total. Y yo me di cuenta cuando estaba en la CNMV, que comentaba Miguel, cómo era posible que una persona, yo, con la bici, fuera a la CNMV y estuviera rodeado, por ejemplo, pues eso, preferentistas que estaban gritando, al lado estaba un abogado presentando pues, los papeles para emisión de acciones. Todo eso sucedía en la misma sala y yo estaba con el casco, con el ordenador, como uno más, y el otro estaba con uno más. Y esa es la locura de nuestro tiempo. Y esa locura únicamente se puede reconstruir con el humor. Hay veces, porque no tiene ninguna otra respuesta, también para reconstruir esa historia. Y aquí me voy también a otros dos elementos del miedo, que no solamente va por abajo, también va por arriba. Ellos también tienen miedo. ¿Por qué dar las cifras o no darlas? Había una anécdota que me contaba Narciso Pizarro, un profesor de la facultad, que él ha estudiado mucho el poder, las redes de poder, y él intentó hacer una investigación para el Banco de España y les solicitó si podían entregarle una lista sobre los consejeros de las grandes empresas españolas, del conjunto que cotizaba en bolsa. Pues bien, la respuesta es, ¿para qué la quieras? ¿Para una lista para fusilarlos? Entonces, claro, eso mostraba digamos, la visceralidad digamos, de lo que es lo que debería ser un conocimiento abierto. El hecho de que un profesor universitario solicite formalmente el hacerse con esa información y se ha respondido así por un ente oficial. Entonces vemos cómo es recíproco, no solamente por abajo, sino por arriba hay miedo. Y eso es otro aspecto que hay que derribar, no solamente, digamos, desde mi persona, desde otros, sino también los periodistas. Es algo que hay que empezar a exigir más y a no tener miedo, digamos, a preguntar más. Por otro lado, también el aspecto este digamos, del desconocimiento sobre las empresas tiene otro componente que es también histórico y que explico aquí en el libro, que tiene relación con la construcción de las empresas en España. Las empresas en España, decía Gabriel Tortella, que directamente es que no había grandes empresas. Se crean, digamos, en democracia, se crean
esas grandes empresas. González, de hecho, decía, bueno, hay una anécdota, una frase que decía Jordi Sevilla en la presentación del otro libro sobre IBEX 35, que decía González que no teníamos ni una puta multinacional cuando llegaron al gobierno. Y es ese aspecto el que muestra un poco el miedo a abordar ese periodo de construcción de multinacionales. Es que la democracia se construyó encima de las multinacionales. Entonces, al mismo tiempo que creábamos multinacionales, se creaba esa democracia. Entonces, el estudio del IBEX no solamente es el estudio de unas empresas, estamos hablando del estudio de la construcción del poder político en España. Con lo cual, ahí vamos a un problema. Si estudiamos el IBEX, quizá hay más cosas que afectan al poder político. Y hay determinados elementos, ¿no?, que muestran esa interrelación entre poder político y poder económico. Desde la desindustrialización que ha sufrido el IBEX, desde la centralidad que podía tener el sector industrial con un 26% del PIB, a ahora un 13%, donde, digamos, el Estado tuvo un rol fundamental en esa desindustrialización. Por otro lado, las privatizaciones. Evidentemente, en el IBEX tenemos empresas que conforman ese índice, que además tienen un peso sustantivo en él, que han sido empresas públicas y en las cuales han permanecido políticos. Con lo cual, al abordar estas empresas, estamos viendo ya esa conexión entre cargos del Estado y entre privatizaciones y el resultado que es el IBEX 35. Y por último, otro elemento que hay detrás del IBEX, que muestra esa pregunta, es el franquismo. Ese periodo que cuesta tanto abrir, pero cuesta tanto abrir también porque no sabemos por dónde abrirlo y por dónde abrir esa caja de Pandora. Aquí muestro simplemente un aspecto que es, digamos, la continuidad de unas élites, de unas élites gubernamentales y también económicas que se concentran en el IBEX 35 y, digamos, que tienen una evolución particular y que, sobre todo, aparecen en las constructoras, ¿no? Entonces, detrás del IBEX que tenemos toda una historia que concentra sobre todo y que explica en parte el rol del Estado. Y eso es lo que de verdad preocupa a la hora de estudiar el IBEX 35, es qué papel tiene el Estado en la estructura de poder española, ¿no? Y aquí me voy a una frase que utilizo mucho, que es que para lo que sirve el IBEX es para confundir sus intereses con el interés general. Y eso es algo que no solo se puede hacer desde la empresa si no tiene conexión con el Estado. Y aquí me voy, por ejemplo, al momento que fue 2010, con Zapatero, del que he hablado, hablo en el libro, y fue esa campaña de esto lo arreglamos entre todos. Y claro, o sea, todos pues, nos sentimos pues, muy patriotas entonces, mirábamos al IBEX y veíamos que sí, que ahí era la bandera de España y que no pensaban en nada más y en nadie más. Y no podíamos ver que detrás estaba, por ejemplo, la patronal de los constructores. Seopan estaba financiando esa campaña, casualmente en un momento en que las constructoras eran las empresas más endeudadas del IBEX. Y casualmente en el momento 2010 en que se producen los mayores, es uno de los momentos de mayores recortes en derechos sociales. Se produce la reforma laboral en septiembre, se recortan los presupuestos en febrero, luego en abril, y durante ese periodo se produce esta campaña, digamos, del IBEX. Al mismo tiempo que hay otra medida que es esta inversión del Ministerio de 17.000 millones para obras de infraestructura. Al mismo tiempo que se estaba recortando, se estaba ofreciendo inversión para infraestructuras en un momento que se supone que no había dinero. ¿Qué es lo que sucedía entonces? No podíamos ver que esto lo arreglamos entre todos, era más, lo arreglamos para nosotros que lo arreglamos para vosotros. Y es algo que no solamente, digamos, es una frase fácil, sino también es un concepto de lo que puede hacer el IBEX si tiene demasiada relación con el Estado. Lo que tenemos es que se confunden los intereses.
Si el IBEX dice que es bueno, el Estado también lo va a decir. Y ese es el verdadero problema que afronta, digamos, la sociedad española ahora. El que nos quieran seguir, digamos, convenciendo de que esos intereses son los intereses generales. Y, bueno, otro aspecto, digamos, que también ha llamado mucho la atención es el de la corrupción, otro aspecto que está dentro del IBEX. Y tiene que ver con el miedo y tiene que ver con esta capacidad del Estado de imponer, del IBEX, de imponer sus propios intereses. Es el hecho de que el IBEX nunca sale en ninguna trama de corrupción. Parece que se acerca, pero no se va. Llega, alguien dice ACS, pero se va. Alguien habla de los papeles de Bárcenas, nada. Entonces, hay como una barrera que no permite que veamos qué es lo que está pasando en el IBEX. ¿Por qué Rato estaba en el IBEX? ¿Por qué Blesa estaba en el IBEX? ¿Por qué la Infanta estaba en el IBEX? ¿Por qué Duangarín estaba en el IBEX? Porque al final nos van a hacer pasar por locos. Y es lo que al final, el momento en el que estamos, es un momento en el que el Estado y las élites están construyendo una narrativa que es, digamos, tan absurda que está generando cierta psicosis en la población. Y hay un ejemplo, por ejemplo, de James Tilly Matthews, que era un broker inglés que acabó en Francia durante la Revolución Francesa, era girondino, y fue perseguido por los jacobinos y acabó exiliado en Inglaterra. Durante el tiempo que volvió a Inglaterra, pues tenía una paranoia de que le perseguían y que había un mecanismo que estaba basado en una gran caja de zapatos que provocaba ondas magnéticas y hacía que él se comportara de una manera. Y creía que había una conspiración de los jacobinos alrededor del mundo y que todo el mundo estaba, digamos, dentro de esa conspiración. Y fue el primer caso de esquizofrenia paranoide. Acabaron encerrándole en un hospital. Cuidado, Rubén. Entonces, claro, el momento en el que estamos en España es un momento en que nos traten de paranoicos, porque no hay forma de hacerles entender que pueda existir relaciones, porque cada vez que salta un caso de corrupción se corta el elemento grupal. Hay un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, se corta el elemento grupal, solo hay casos individuales. Entonces, esto, claro, es un problema de salud pública casi, porque nos vamos a volver locos todos. Y ya, bueno, por último, otro elemento de corrupción, digamos, que no se pone muy en evidencia en relación al IBEX y en relación también a la capacidad del Estado y su relación con él, es ese capitalismo concentrado que existe, ¿no?, en el IBEX. Porque nos hablan de oligopolios, nos hablan de energía, pero no podemos ver nada más. O sea, vemos pactos, que hay pactos de precios, pero no hay, digamos, medidas concretas y tampoco hay análisis profundos sobre qué está pasando ahí. Y doy simplemente un dato, que lo dio la Comisión Nacional de la Competencia. En 2015 cumplimos, digamos, se dio el récord de multas a cárteles establecidos en España. Se desmantelaron 14 y se dieron multas por 500 millones de euros. Estos cárteles estaban en los principales sectores de la economía: el petróleo, la electricidad, los medios de comunicación, en los principales sectores. Entonces, esto hace que reflexionemos, más allá de este libro, sobre la función que tiene esta sociedad para pensar sobre sí misma. Entonces, ahora animo a los economistas, a los periodistas que criticaban en ese momento y que trataban de sacar un poco esa exclusiva sobre la incapacidad, pues, de saber sobre economía y tal,
que estudien un poco qué es lo que está pasando detrás del IBEX y no solamente que critiquen al emisor, porque yo creo que es lo que hará a esta sociedad avanzar, digamos, y generar una sociedad más democrática en el futuro. Nada, gracias. ¿Quién tiene hora? Mirar la hora. Menos aplausos y más comprar el libro, hombre. Más comprar el libro. Son las 7. A las 7:15 rigurosamente tenemos que terminar, y es una pena porque no podía ser más interesante el encuentro. Bueno, sí podía serlo, pero está bien el interés de este. Porque hay luego una función de teatro, deudora, por cierto, del libro, en parte. Entonces, no sé, ¿qué hacemos? ¿Alguien quiere decir que hable la gente? Solo decir una cosa, oyéndote, creo que el otro día, precisamente en Contexto, Guillem Martínez te hacía una entrevista por la publicación del libro y donde hablabas de un elemento muy importante que es la hegemonía cultural transmitida desde esa estructura de poder donde el IBEX ocupa un lugar central, y es convertirnos, o sea, entre los 80 y los 90 todos nos hemos convertido en una medida o en otra en especuladores potenciales, en gente que quería comprar una casa para luego venderla más cara y así a lo mejor podías tener dos, o sea, en una cultura donde el beneficio económico es el principal fin, si no el único, y donde conseguir mantener y ampliar el patrimonio económico y material está por encima de todo. Hay un verso de un poema excepcional de Miguel Hernández que se titula El hambre, que dice: nosotros no podemos ser ellos, los que entienden la vida por un botín sangriento. Seamos otra cosa, no seamos eso. Y ahora damos paso al público, o sea, a quien quiera hablar, vamos. Claro, preguntas, lo que sea. Hola. Quería preguntarte, Pablo, soy de las mañanas de 4. Has hablado de diferentes formas de corrupción y yo te quería preguntar sobre las injerencias, con ese término, que se ha denunciado por parte de miembros del Poder Judicial, de fiscales, es decir, de una forma de corrupción dentro de la justicia. Vamos a ver las explicaciones que da el fiscal general del Estado en el Congreso de los Diputados, pero bueno, ¿qué es lo que esperas de esas explicaciones ante esta situación tan grave que se ha denunciado por parte de miembros de la justicia? ¿Recogemos más o digo para que intervenga más gente? Sí, que intervenga más gente y luego ya... Yo tenía una pregunta para Rubén. Cuando explicas esto de que estás pidiendo datos y te dicen para qué quieres los datos, para fusilarlos, hay una pregunta muy obvia, ¿no? Que has recogido mucha información sobre el IBEX 35, pero ¿qué hacemos ahora con todo eso, ¿no? ¿Cuál es el plan para controlar y para desarmar esa trama que es el IBEX 35? Gracias. Ahí arriba. Ahí arriba. Una pregunta para el autor del libro. En los años 90 yo me acuerdo con oír a Alfonso Guerra, ¿no? Dándoselas de izquierdista en los mítines que organizaban entonces, dándoselas sin serlo, por supuesto, ¿no? Y que vociferaba cosas como que 400 familias poseían la mitad de toda la riqueza mundial, ¿no? Pero ahí quedaba todo, ¿no? O sea, no pasaba absolutamente nada más, quedaba como una proclama impresionante, pero no había nunca nada más, ¿no? Ni nombres, ni consecuencias, ni interrelaciones entre esas 400 familias, con políticos, con los representantes de los países del mundo. No había nada más, ¿no? Mi pregunta sería, ¿sería posible
hacer un cuadro mundial de quiénes son los verdaderamente poseedores de la riqueza mundial, partiendo del IBEX 35 y elevándose a toda la trama mundial, por ejemplo, con esa proclama de entonces de que 400 familias dominaban la riqueza de la mitad del mundo, ¿no? ¿Se podría hacer un cuadro mundial de quiénes son los supercapitalistas, los megacapitalistas que poseen pues, principalmente la inmensa mayoría de las empresas que controlan y aplastan a la humanidad, y todas sus interrelaciones con todos los politicastros que les sirven, etcétera, etcétera? Esa es mi pregunta. ¿Una más? ¿Una más? Hola Rubén, primero que todo, enhorabuena por tu libro. Quisiera preguntarte por una cosa que me llama la atención, sobre todo que ahora veo en dobladillo, ¿no? El análisis red que has hecho aquí. Es del año 2013, esta imagen. Primero me llama la atención la posición de centralidad que tiene Telefónica. No sé si has tenido la oportunidad de hacer un análisis de series temporales redes para ver cómo ha sido antes de Josep Borrell, después de Josep Borrell, cuando liberalizó el mercado de las telecomunicaciones en España. Pues no sería bastante interesante medir esos indicadores de centralidad de Telefónica. Por otra parte, me llama mucho la atención, hay un término en el análisis de redes sociales que es la distancia geodésica, la distancia promedio entre un par de nodos. Me llama la atención esta área de influencia en este clúster entre, por ejemplo, Repsol, Gas Natural e Iberdrola. Oye, es una distancia enorme para llegar de esta empresa a Iberdrola. Pasan todas por Telefónica, por eso insisto en Telefónica, me llama la atención porque es que Telefónica, si no fuese por el BBVA y EBME, habría un riesgo de agujero estructural, ¿no? Structural hole, o sea, una especie de desconexión entre dos universos, dos galaxias, en este caso dos clústeres, dos redes. Simplemente que me comentaras ¿no? detrás de todo eso, ¿qué has descubierto, qué has visto, qué lectura has hecho sobre eso? Gracias. Perdón por lo técnico. En la que me tocaba a mí. Uno de los problemas más graves de nuestro país, en relación al contexto europeo, además, es la falta de independencia del Poder Judicial y la cantidad de mecanismos con los que cuenta el Gobierno para intervenir en el Poder Judicial, por hablar en plata. Lo que está ocurriendo ahora, y no lo digo yo, lo acaba de decir hace poco el exfiscal anticorrupción y amigo Jiménez Villarejo, pues tiene que ver básicamente con que el Partido Popular utiliza la trama y sus redes de poder para cambiar fiscales que no le gustan y para tratar de colocar en posiciones estratégicas a figuras jurídicas que les son favorables. Y ya digo que esto no lo digo yo, lo dice alguien tan poco sospechoso como el exfiscal general anticorrupción. Eso es un problema gravísimo en nuestro país. De hecho, estamos presentando lo anunciamos ayer, una proposición no de ley con 7 medidas contra la corrupción